Bueno, vamos a empezar la parte práctica del curso epidemiológico, de epidemiología. Y el primer tema es hablar sobre los enfoques epidemiológicos. Antes de referirme a los enfoques epidemiológicos propiamente dicho, debo manifestar lo siguiente. Hay dos aspectos que se deben considerar en la epidemiología que me parecen importantísimos. Y sin temor a equivocarme, cuando se termine el curso, ustedes deben tener bien dos cosas. Uno, medidas de frecuencia y medidas de asociación, que son importantísimas para numerosos trabajos de investigación. Y dos, cómo formular un diseño de investigación observacional y descriptivo. Entonces, en la medida que, terminado el curso, ustedes tengan bien claro y sepan cómo determinar la frecuencia, es decir, la prevalencia y la incidencia de las enfermedades, en la medida como establezcan la asociación entre causa y efecto de una enfermedad, y en la medida que puedan ustedes construir un diseño de investigación relacionado a la observación y a la descripción, allí considero que mi función de docente del curso de epidemiología ha terminado con éxito. Pero si terminado el curso, ustedes no saben nada de medida de frecuencia, no saben nada de formular un proyecto de investigación, yo me voy a sentir defraudado. Espero tener la capacidad de orientarlos para que estos dos conceptos, de los muchos que hay en epidemiología, queden claros en ustedes, para que en cualquier circunstancia puedan determinar la prevalencia de cualquier enfermedad con facilidad. Eso es lo que pretendo. Bueno, entonces le decía que el tema de hoy se refiere a los enfoques de epidemiología. Esto tiene mucho que ver o se relaciona mucho con lo que ya estábamos hablando en la parte. Entonces vamos a hacer una breve introducción de la epidemiología, ¿no? Aquí lo que algo o mucho hemos mencionado ya, los cambios en la estructura social. Entonces, tengan bien presente, vuelvo a reiterar, ¿qué diferencia hay entre la epidemiología y la medicina? Ambos tratan enfermedades. Las mismas, sí, las mismas enfermedades. La diferencia entre la medicina y la epidemiología es que la medicina trata al individuo, trata cómo curar a Juan Pérez, cómo curar a María Ramos, cómo curar a Fidel López. Eso hace el médico, emplea la medicina para curar a las personas que he mencionado. El epidemiólogo, que puede ser un odontólogo, un biólogo, un enfermero, un médico, se encarga de velar porque toda la población de Parcona, toda la población de La Tinguiña, toda la población de La Palma, toda la población de la ciudad universitaria se mantenga sana. Y si llega allí un agente, entonces saberlo controlar, aplicar medidas de prevención para que esa población no se enferme. Aplicar medidas de promoción para hacer que toda la población de Parcona tenga la capacidad de evitar enfermedades. Toda la población de La Tinguilla tenga la capacidad de por sí mismo prevenir o no enfermarse. No enfermarse. ¿Qué es mejor? La prevención, la promoción. A mi criterio, es mucho mejor la promoción que la prevención. Y vamos a explicar en el desarrollo de las futuras clases las diferencias entre una y otra. Entonces, los cambios en la estructura social, aquí estamos, cuando empleamos este término estructura social, nos referimos a poblaciones. Cuando nosotros nos referimos a poblaciones, estamos refiriéndonos a estructura social. Por eso decía en una de las láminas anteriores, la epidemiología es una fusión, o es una mezcla, es una mixtura entre la medicina y los aspectos sociales, ¿no?
Eso hay que tener muy presente. Aló, aló, aló. Sí, Luchita. Sí, sí, Luchita, te escucho. Ya, ya. Entonces, ¿qué ha ocurrido en los últimos 100 años? Considerando este tiempo, es que se considera que la epidemiología es una disciplina nueva por el tiempo en que está poniéndose en práctica. Desde la época primitiva, como mencionamos anteriormente, el comercio y los viajes han sido factores que contribuyeron a la frecuencia y gravedad de los procesos patológicos. Los cambios en los viajes aéreos, marítimos. Ahora, por ejemplo, hoy en día, en que los viajes son mucho más frecuentes aéreos, entonces prácticamente hay una globalización de enfermedades. ¿Ve? Un ejemplo es en que todo el mundo consuma la comida chatarra. Eso es producto de la globalización. Otro efecto de la globalización es el uso, sobre todo en los jóvenes, excesivo, muchas veces, del celular o de la computadora. Entonces, ¿y eso van a traer consecuencias en el futuro, en el proceso de salud y enfermedad? Yo estoy seguro que sí. ¿Ve? Entonces, esas son las formas, cómo influyen estas características que estamos mencionando. Entonces, de tal manera que las enfermedades afectan a comunidades que se han alterado y están relacionadas con el humano y con el medio ambiente en el cual vive. Aquí falta un factor importantísimo. A ver quién me menciona. Acá hay dos componentes. Uno es las Profesor, condiciones después del no se está humano. viendo la diapo. No se ven. No, se acaba. Ujú. Ya, ahora. Ahora sí, profesor. Ya. Entonces, aquí en el último párrafo hay dos aspectos que tienen que ver con el proceso de salud y enfermedad. Falta uno. ¿Cuáles son los dos que se refiere acá? Uno, el humano. ¿Ve? Es el medio ambiente. ¿Qué factor faltaría para completar? A ver si alguien entendió El patógeno. el agente o patógeno, como bien lo has dicho. ¿Ya? Entonces, ellos tres intervienen de una manera importante en el proceso salud-enfermedad. Vale. La salud es un derecho humano fundamental. A medida que avanzan los conocimientos, la atención médica se vuelve más complicada técnicamente y más costosa, de tal manera que la mayoría de los sistemas de atención en salud cada vez es más compleja, costosa y de dudosa eficacia social. Aquí quiero detenerme para explicar algo que tiene que ver mucho sobre estos aspectos. A ver, un minuto, un minuto. Por ejemplo, en Cuba se practica una medicina social donde lo que más influye allí para que el gobierno mantenga la población de ese país sana es la prevención. Practican mucho la prevención, al punto que los médicos ya no estudian tanto medicina propiamente dicha, sino lo que le dan prioridad en su formación es medidas de prevención, ¿ya? Segundo, en Canadá, como mencioné
algo en una de las láminas anteriores, tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Pero ¿qué tipo de medicina practican ellos? ¿La curación o la prevención? En Cuba ya mencioné, es prevención. En Canadá es la curación. Y para ello cuentan con una logística estupenda, unos hospitales excelentes, con todos los equipamientos de última generación, con personal suficiente y muy capacitado. Entonces, esas condiciones permiten que el sistema de salud en el Canadá sea excelente. Miren la diferencia entre uno y otro. Cuba, ¿podría practicar un sistema de salud de curación? No, es demasiado costoso y Cuba no tiene recursos. En el Perú, ¿cuál de estos dos sistemas se practica? Respondan. ¿El de prevención como en Cuba o el de curación como en Canadá? ¿Qué sistema de salud se practica en Perú? Los dos, profesor, pero son ineficientes. Pero la prevención es muy poca, es mínima, diría yo. Y lo que se practica usualmente es la curación. Y los médicos se forman para curar. ¿Ve? Entonces, ya vemos tres sistemas de salud diferentes, totalmente diferentes unos de otros. ¿Ya? Ahora, en todos los países, especialmente en los países pobres, se ve la necesidad de regionalizar los servicios de salud. Entonces, aquí nosotros nos agrupamos. Aquí nosotros nos agrupamos. Bueno, me van a esperar.
Ya, jóvenes, ¿se ve la diapositiva? No, profesor. ¿No se ve? No. ¿Tampoco? Tampoco, profesor. No, profesor. Ahora, Sí, ahora sí. Sí. ya. Entonces, aquí lo que debemos resaltar es lo siguiente. Les decía yo en la parte teórica que gracias a la epidemiología se pueden establecer diferencias entre la condición o situación sanitaria de una región con otra región. Un ejemplo, ¿quién está mejor en salud sanitaria hablando? ¿Ica o Puno? A ver, respóndame a alguien. ¿Ica o Puno? Ica, ¿Por qué? porque tiene el mayor, al menos tenemos agua y desagüe en la mayoría de los lugares. Aquí en Ica, en Puno es un lugar donde la mayoría de gente se muere de, o sea, hay mucha anemia. No tienen los servicios básicos completos. Sí, tienes toda la razón. Pero hay una manera más práctica y efectiva de hacer la comparación. Es mediante indicadores. Esto presten atención. Un indicador, ya mencioné ejemplo. En ICA le dije cuáles son las enfermedades donde la prevalencia es alta. Tuberculosis. En tuberculosis y en VIH, ¿no es cierto? En Sí, tuberculosis profesor. creo llega a 4% anual y en VIH llega a 7%, creo. Allí, por ejemplo, ¿quién está mejor en estas enfermedades? ¿Uno o ICA? Uno. Uno. Uno está mejor, porque en tuberculosis ellos están en 2,3 y en VIH están en 5. Entonces, para eso nos sirven los indicadores. Y los indicadores nosotros vamos a saber cómo lo obtenemos. Nosotros tenemos como epidemiólogos, tenemos que saber cómo establecer indicadores. ¿Ya? Veamos.